Mi nombre es Roby Posmeño, soy estudiante de la Universidad San Francisco de Quito. Esta presentación es para la clase de Cosmos. El tema tratado hoy será Stephen Jay Gould y sus ideas. Voy a comenzar dando una pequeña biografía sobre Jay Gould. Stephen Jay Gould fue uno de los científicos americanos más influyentes del siglo XX, tanto así que sus obras han tenido mucha trascendencia hasta la actualidad. Su familia era de origen judío y esto lo llevó a ser una persona totalmente opuesta al racismo, al sexismo, apoyando así siempre la igualdad en el extenso sentido de la palabra. Él tristemente fue diagnosticado con cáncer, pero no se dejó vencer por esta enfermedad, sino al contrario, él luchó y fue una fuente de inspiración para muchas personas. Su artículo The Median Isn't the Message de la revista Discover tuvo una gran trascendencia y fue una fuente de inspiración para la sociedad. En el ámbito de las ciencias, él concentró sus esfuerzos en el estudio de la paleontología, la biología y la teoría de la evolución. Se puede decir que fue controversial por algunas reflexiones y conclusiones que tuvo. Voy a continuar hablando sobre el primer capítulo del libro El pulgar del panda, que tiene el mismo nombre, El pulgar del panda. El pulgar del panda es el primer capítulo de la obra de Jay Gould con el mismo nombre. En este texto el autor nos presenta de forma muy clara lo fascinante que es la naturaleza. Su estudio se concentra en el panda y sus particularidades. Gould pone mucho énfasis en la destreza de estos animales para comer bambú y da una breve descripción sobre este procedimiento. Así entonces percibe que lo que hasta ese momento creía que era una sola cualidad de los hombres, los pandas la poseían también. Este es el pulgar, pero este pulgar no es un pulgar común y corriente, sino que es una formación o malformación de la muñeca. Es así entonces que él empieza a describir la evolución natural. Voy a proseguir dando las ideas valiosas y constataciones sobre este texto. Las ideas más significativas son la riqueza que tiene la naturaleza y el mundo animal para la explicación de las ciencias y el desarrollo humano. Además, el hecho que sobre un modelo predeterminado establecido a lo largo del tiempo se produzcan cambios, variaciones o mutaciones. También que el efecto de estas variaciones podríamos catalogarlo como imperfecciones. El hecho de que existan imperfecciones llevan a la aparición de nuevas especies o subespecies dentro de una especie con características propias y formas de vida diferente a las ya conocidas especies. Voy a continuar hablando sobre otra de las historias de Jay Gould. Bueno, esta es la historia con el nombre El camino de en medio de Darwin. Este es el capítulo quinto de la obra El pulgar del panda, escrita por el mismo autor. Es una obra que presenta y describe dos conceptos muy relevantes en la actualidad, que son el inductismo y el eurequismo. El autor, para describir las dos teorías o conceptos, hace referencia a Charles Darwin y a sus experiencias y vivencias. Su aventura de 5 años en el Beagle, que recorrió gran parte del mundo, incluyendo nuestras Islas Galápagos, sirvieron para dar relevancia a la interpretación inductista. Este texto es muy rico en contenido, ya que nos presenta diferentes ejemplos de la vida de Darwin que los llevan a sacar conclusiones y a descubrir nuevas teorías de la ciencia. Uno de los ejemplos es el de los pinzones o de las tortugas de las Islas Galápagos. Las observaciones que él pudo tener los llevaron a hacer estudios en Europa para descubrir qué tan válidas eran sus conjeturas. Por último, este texto nos presenta la idea del eurequismo y la describe como un momento único e insólito, una iluminación divina. Para terminar, puedo decir que este texto de Gould es una recapitulación de la vida científica de Darwin, que nos presenta sus diferentes formas de razonamiento para descubrir y además sus diferentes teorías. Ahora voy a hablar sobre las ideas esenciales y voy a dar una explicación breve. Para mí este texto es muy rico en contenido y las ideas más relevantes son sin duda el inductismo, el eurequismo. La primera teoría, o sea, el inductismo, es descrita por Gould como un concepto que nos dice que los científicos fueron grandes recolectores de información, además de muy buenos observadores. A su vez, la del eurequismo es descrita como una iluminación o un descubrimiento sin precedentes, que solo se lo puede atribuir a las personas denominadas como especiales. Otro tema importante es el nacimiento de la teoría de la selección natural.
Tenemos el ejemplo de la idea de la evolución con las aves pinzón, que retrata muy claramente lo antes ya mencionado, y también la formación de subespecies con características propias. Eh, eh, También nos da un gran aporte este texto sobre quién fue Darwin, nos cuenta sus historias, sus aventuras, su vida, y de forma muy detallada y clara. También tenemos que decir que reafirma la idea de valor que tiene la observación en las ciencias. Algo muy o lo más relevante es el poder que tiene un momento de eureka, que a diferencia del inductismo es un instante tan solo, no un año o una década o un siglo como puede ser el inductismo. Voy a continuar hablando sobre otro de los textos del Pulgar del Panda. Este texto se llama La selección natural y el cerebro humano, Darwin frente a Wallace. En este texto el autor nos presenta a dos científicos muy relevantes y contemporáneos. Su historia comienza advirtiéndonos que en un inicio Wallace fue un fiel seguidor de Darwin y de su teoría de la selección natural, tanto así que él se consideraba darwiniano, pero esto fue cambiando a lo largo del tiempo. El autor busca enfatizar que Darwin era un hombre de mente abierta, que no quería describir la evolución del hombre solo por su teoría, sino que de otra forma esta podía explicarse la evolución. Y se describe en cambio a Wallace como alguien muy cerrado de pensamiento, que sustenta un punto de vista pero rechaza otras teorías. Tanto así que Darwin, años después de lanzar su teoría de la selección natural, presentó otra teoría, pero esta tenía el nombre de selección sexual, y su interpretación fue muy diferente. Esta fue muy criticada por Wallace y nunca fue validada por él, ya que según él tenía explicaciones que llevaba a contradecir la teoría antes mencionada de selección natural. Tan opuesta fue su postura contra esta teoría de selección sexual que él encontró una explicación para desmentirla y así creó la teoría del cerebro humano, que en poco tiempo también pudo mostrar aspectos en contra con la teoría de selección natural. Ahora voy a mencionar las ideas que son relevantes y esenciales sobre este texto. Las ideas relevantes de este texto, sin lugar a dudas, son las diversas teorías presentadas por Darwin y Wallace. Estas son la teoría de la selección natural. La teoría de la selección natural, según Darwin, de la selección sexual, perdón, según Darwin, le explica de dos maneras. La primera es descrita como una competencia entre los machos para tener acceso a las hembras, y la segunda interpretación se caracteriza por el hecho de que las hembras seleccionen al macho que quieran. Eh, tam- y también nos habla sobre la importancia del cerebro humano. El autor lo describe como un elemento que no varía según el entorno en el que se encuentra, y podríamos decir que se opone de cierta forma a la teoría de selección natural. La teoría de selección natural nos decía que los seres humanos se tienen que acostumbrar a su entorno y por esto se producen cambios, cambios físicos, etcétera. A pesar de que estas son las ideas más relevantes, yo también creo que tienen una gran importancia otras ideas que son el peso que tuvo la teoría de la selección natural dentro de un contexto predeterminado, la importante propagación del darwinismo y su aceptación, el desarrollo de las ideas con el paso del tiempo, que podríamos explicarlo con la destrucción de un paradigma y la aparición de uno nuevo. Bueno, para terminar, yo quería mencionar uno de los elementos claves y dar mi conclusión. En conclusión podemos afirmar que sin duda existió una evolución en el mundo que ha alterado o modificado una gran diversidad de especies y de espacios naturales. Su propagación no puede ser limitada, pero los campos de interpretación sí. Las visiones, las formas de entenderla y describirla varían con el tiempo, el contexto y el tipo de ideas predominantes. Los estudios de la evolución sin duda que van ganando credibilidad y veracidad con la evolución misma del ser humano, que cada vez lo describen con más minuciosidad y coherencia.
No podemos terminar este estudio sin mencionar a Darwin, que es sin lugar a dudas el más ilustre y relevante hombre que explicó la selección natural. Todos los estudios y el conocimiento que poseemos ahora de este tema son producto de los estudios de Darwin. Bueno, muchas gracias.